Si observas que tu gato se queda de vez en cuando con la boca abierta, esto puede tener dos grandes tipos de significado. En primer lugar, y como os voy a explicar en el vídeo, una serie de causas fisiológicas, que os voy a explicar por qué hacen esto los gatos de forma natural, y una segunda parte muy grave y que en algunos casos puede ser peligrosa, que nos esté indicando nuestro gato que esté padeciendo un grave problema de salud. Ambas situaciones las vamos a analizar en el siguiente vídeo. Entre las causas de tipo natural, en primer lugar destacamos lo que llamamos el reflejo de Flehmen. ¿Esto qué significa? Pues a veces encontraréis que el gato se queda como hipnotizado mirando hacia el infinito, con el labio superior un poquito levantado y con la boca entreabierta. ¿Esto por qué lo hace el gato? Esto lo hace porque al final del paladar, entre el paladar y las fosas nasales, tiene un órgano denominado órgano vomeronasal. Entonces el gato deja la boca entreabierta y con la lengua impulsa aire hacia el interior. Este órgano le permite al gato captar en el aire, que es la lengua le impulsa hacia él, la presencia de determinados tipos de feromonas. Esto lo utilizan mucho para saber, por ejemplo, los machos qué gatas están en celo, para saber, por ejemplo, qué gatos hay en la contornada, etcétera. Se quedan así y mueven el aire hacia adentro con la lengua y lo envían hacia ese órgano. Ya os digo, esto para nada es patológico, es completamente normal, simplemente que se les queda como esa cara de un poquito de idiotas, pero que es completamente, ya os digo, nada patológico. Otra causa natural, que también ocurre en muchas ocasiones, es que el gato está terriblemente cansado. Ahí vosotros mejor que nadie sabéis qué es lo que ha podido haber estado haciendo el gato para que esté tan tremendamente agotado. Y la tercera causa fisiológica o natural es que el gato momentáneamente esté estresado. Esto ocurre sobre todo cuando intenta subir al gato al coche y es un gato que no le gusta subir al coche, cuando lo has querido meter en el transportín para llevarlo al veterinario o a la vuelta del veterinario que lo ha pasado muy mal, el gato está estresado y adopta también esta postura con la boca abierta. Ahí, en ninguna de estas tres circunstancias, esta última sería un poquito más preocupante, pero suele pasar. Ya os digo, que el veáis al gato con la boca entreabierta no significa nada negativo. Pero en ciertas ocasiones, el ver al gato con la boca entreabierta o la boca un poco abierta nos puede estar indicando alguna serie de enfermedades que tendréis que empezar a revisar o como mínimo a pensar en ellas. En primer lugar, que tenga una gingivitis. Esto, si veis que el gato continuamente está con la boca entreabierta, se trata de que miréis, le abráis un poquito la boca y observéis si tiene las encías rojizas o tiene algún diente que esté en mal estado, que esté cucado, que esté con sarro, porque la simple molestia y demás hace que el gato adopte esta postura porque digamos que es una manera de que la boca le duela menos. Si observas que el gato está con la boca entreabierta y al mismo tiempo está jadeando, eso que le cuesta como que respirar, aquí claramente te está indicando que tiene un problema neumónico o un problema de corazón. Esto hay que ir a examinarlo y analizar en profundidad el caso. Si se queda durante mucho tiempo con la boca abierta, pero no jadea ni nada por el estilo y has visto que no tiene gingivitis, es muy probable que el animal tenga anemia. Cuando un gato tiene anemia, el tener la boca entreabierta le permite una mayor ventilación. Piensa que la anemia va a hacer que la distribución de oxígeno por su cuerpo sea menor, que digamos que tiene como una insuficiencia respiratoria, y el tener la boca entreabierta facilita la entrada de aire. Y por último, si tu gato mantiene durante mucho tiempo la boca entreabierta, la boca como más abierta de lo habitual, y es un animal de más de 8 años, y ya has descartado todo lo anterior de la anemia, la gingivitis, etc., aquí habrá que mirar si tu gato es hipertiroideo. Habrá que hacerle un análisis de sangre y medir los niveles de hormona tirosina. Como veis, hay muchas enfermedades que pueden provocar el que vuestro gato aparezca con la boca entreabierta. Si necesitáis en un momento dado hablar conmigo o hablar con un veterinario de mi equipo, hemos puesto en marcha lo que llamamos Videochat Veterinario Online, un servicio mediante el cual podemos ver qué le está pasando a vuestra mascota. Cuesta solamente 4,99 € al mes
y podéis hacerme todas las consultas que queráis. Ya os digo, esto deberíais consultarlo, deberíais mirarlo, porque creo que puede ser interesante para muchos de vosotros. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.